Bien, como te decía, hemos estado durante estas semanas compartiendo palabra de Dios que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo, semillas que necesitan ser sembradas en la tierra fértil de nuestro corazón. Iniciamos diciendo que somos hijos de Dios, y luego la segunda semilla de verdad que compartimos fue que somos herederos de Dios, y la tercera que vimos el domingo pasado es que somos victoriosos en Cristo. Hoy quiero que veamos una semilla más que debe de animarnos, que debe cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Todas las semillas de verdad que te he estado compartiendo tienen ese propósito: reemplazar el viejo chip que teníamos en nuestra mente, la vieja forma de pensar y la vieja manera de vivir tiene que ser reemplazada por la nueva forma de pensar y vivir que tenemos ahora en Cristo Jesús. Vestíos, dice la Biblia, del nuevo hombre, despójense, desvístanse de las vestiduras del viejo hombre. Esa antigua manera de pensar ya no sirve para los que somos hijos del reino, ciudadanos del reino de Dios. Quiero que aprendas, que entiendas, que comprendas esta cuarta semilla de verdad. Esta semilla dice que tú y yo somos perdonados en Cristo. Y quizás ahí en la pantalla tú estás viendo o alcanzas a apreciar una figura de Jesús abrazando a una persona que viene de rodillas ante Él. Somos perdonados en Cristo Jesús. Quiero que vayas en tu Biblia a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Dice de esta manera el pasaje: ustedes estaban muertos en sus pecados. Estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Pero Jesús les dio vida juntamente con Él y les perdonó todos sus pecados. Déjame leerlo una vez más. Ustedes estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Pero Jesús les dio vida juntamente con Él y les ha perdonado, les perdonó todos sus pecados. ¿Qué significa esto? Mira, vas a ver otra pantalla donde aparecen 3 letreros. Los letreros dicen pasado, presente y futuro. Cuando la Biblia dice que tú y yo fuimos perdonados por Jesús, eso quiere decir que nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ya fueron lavados, ya fueron borrados por la sangre del Cordero. Muchas veces nosotros creemos que el perdón en la cruz solo tiene que ver para nuestros pecados pasados, y eso no es verdad. La Biblia enseña que Jesús hizo una cubierta de pecados total, completa, y eso incluía pecados del pasado, del presente y del futuro. Quiero que veamos esto con detenimiento. ¿Qué significa que Jesús perdonó mi pasado? Número 1, eso significa en el pasado que ya no hay para nosotros más condenación. Voy a leer este pasaje de Miqueas, que es un pasaje precioso. Miqueas capítulo 7. Allí vamos a encontrar una verdad preciosa de parte de Dios. Dice el verso 18, Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y la olvida? No retuvo para siempre su enojo, sino que te deleitas en misericordia.
y Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La bendición de ser perdonado en el pasado es que para ti y para mí ya no hay más condenación. Jesús prometió que nunca más se acordará, que Él se olvidará. Y ese olvidarse no significa que el Señor no sea omnisciente. No quiere decir que Él no recuerde, sino quiere decir que aún teniendo esos pecados en su mente, Él no los va a usar en tu contra y en mi contra. Mira cómo funciona esto, o un buen ejemplo. Para aquellos que estamos casados sabemos que en muchas ocasiones cuando discutimos entre esposos, una manera en la cual nos defendemos es recordándole a nuestro cónyuge algo que haya hecho en el pasado que nos hirió. Y eso es una de las prácticas más bajas que podemos hacer, porque traer a la memoria aquello que hicimos en el pasado para condenar, para señalar, para juzgar a nuestro cónyuge, eso hace que la persona que recibe ese recordatorio se sienta terriblemente mal. Jesús, Dios, no hace eso con nosotros. Cuando la Biblia dice que ya no hay condenación, quiere decir que Jesús ya no va a tomar tus pecados y mis pecados pasados para restregárnoslos en la cara o para señalarnos o para levantar juicio de condenación. Él ya los borró, ya los sepultó, ya los echó en lo profundo del mar. Y esto es una gran bendición. La Biblia dice también en Romanos capítulo 8, verso 1, que es otro pasaje que tiene que ver con esto que estamos enseñando, de que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados. Dice Romanos 8:1: ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay nada de lo cual podamos ser señalados que hayamos hecho en el pasado. La misma Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, dice que Jesús clavó aquella carta acusatoria en la cruz, y toda esa lista de pecados que nos acusaban, Jesús la clavó en la cruz y la cubrió con su sangre, los borró para siempre. Y todo aquello que tú hayas hecho en el pasado, todo aquello que yo haya hecho en el pasado, si yo ya me he puesto en las manos de Dios, ¿sabes qué pasó, hermano? Él ya lo perdonó. Así que si Jesús ya lo perdonó, si Jesús ya no lo va a usar para condenación, no permitas ni que el diablo ni que nadie más venga y te recuerde tus pecados pasados para hacerte sentir mal. Mucho menos lo hagas tú. Ya no escondas tu rostro de Jesús avergonzado por aquello que hiciste o por aquello quien tú fuiste en el pasado antes de Jesús, porque la Biblia promete que esos pecados han quedado atrás, en el pasado, y nunca más se acordará nuestro Dios de ellos. Eres perdonado de tus pecados pasados, pero también la Biblia enseña que somos perdonados de nuestros pecados presentes. ¿Qué significa esto? Aun y cuando tú y yo somos hijos de Dios, aun y cuando tú y yo tenemos las herramientas para ya no pecar, porque así lo enseña la Biblia en la carta de Juan, muchas veces todavía tropezamos, flaqueamos, caemos, pecamos. Pero sabes una cosa, hermano, el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros funciona en nuestro interior como una señal de alarma. Tú no me dejarás mentir que ahora, como un hijo de Dios, cuando por alguna razón mientes o cuando por alguna razón se escapa de tu boca una mala palabra o cometes una acción que no va de acuerdo con los mandamientos y los principios de Dios, rápidamente en nuestro interior suena la alarma
Esa alarma es el Espíritu Santo de Dios que nos está diciendo: Armando, tú ya no eres llamado a esto, tú ya no tienes por qué mentir, tú ya no tienes por qué pecar. ¿Por qué hace esto el Espíritu Santo? Él nos llama a reconciliación con Dios, porque el pecado va a producir en nosotros una sensación molesta y nos va a hacer sentir que debemos de estar lejos de Dios, y Dios no quiere eso. Si Él no nos alejó cuando estábamos muertos en los delitos y en los pecados, cuando éramos sus enemigos, mucho menos ahora que somos sus hijos. Él quiere que estemos cerca de Él. Por lo tanto, lo que el Señor nos pide es que vayamos y confesemos aquello que hicimos mal. Esa alarma que pone el Espíritu Santo en nuestro interior nos debe llevar a la confesión y al arrepentimiento genuino. Dice la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados de toda maldad. Pero esto de la confesión tiene que ser algo sincero. Confesar quiere decir: estoy de acuerdo contigo, Dios. Se necesita ser valiente y muy honesto para venir en oración y decirle a Dios: Dios, yo estoy de acuerdo contigo en que hice una mala acción. Estoy de acuerdo contigo con lo que dice tu palabra, que mentir es algo desagradable a tus ojos. Y yo confieso que mentí, yo confieso que pequé, yo confieso que mis ojos se fueron por el lado equivocado. Yo confieso, Señor, que mis pies me llevaron a lugares donde no debí de haber estado. Confieso que de mi boca salieron palabras que no te agradaron. Eso es la confesión. Y después de confesar y estar de acuerdo con Dios, uno le dice en una actitud de arrepentimiento: Dios, dame la fuerza para no volver a hacerlo. Ayúdame a recordar, como vimos el domingo pasado, que ante cada tentación tengo una salida, una ruta de escape para no tener que caer en la tentación. Ayúdame a recordar que tu Espíritu Santo está en mí para santificarme, para llevarme a caminar cada día más cerca de ti. La confesión y el arrepentimiento son para encontrar la paz con Dios. Déjame aclarar este punto. Cuando tú ya eres un hijo de Dios, cuando tú ya pediste perdón y aceptaste el sacrificio de Jesús, ya vimos que Él perdonó todos nuestros pecados. Cuando como cristianos le fallamos a Dios, ya no venimos tanto para buscar el perdón y que Él no nos borre del libro de la vida. Lo que venimos a buscar es la paz de una relación restaurada. De una relación restaurada. Mira, tú y yo que somos papás entendemos esto perfectamente. Cuando nuestros hijos hacen algo que nos desagrada, cuando nuestros hijos violan alguna regla establecida en nuestro hogar, eso duele en nuestro corazón. Y muchas veces padres e hijos estamos distantes. Esto no quiere decir que yo como padre quiera retirarle mi apellido y mi paternidad a mis hijas. Nunca haría eso. ¿Por qué? Porque las amo, porque son mías, porque son mis hijas. Pero como padre que he sido herido y que he sido lastimado por su desobediencia, yo espero de ellas que como hijas vengan y digan: papá, fallé. Papá, reconozco que violé una de tus reglas. Papá, estoy de acuerdo en que tuve una actitud que no fue agradable. Lo siento. Ese perdón, ese lo siento, esa disculpa no es para que ella se vuelva a convertir en mi hija. Mi hija lo va a hacer por siempre. Lo único que busca o se busca cuando tú dices lo siento y confiesas y te arrepientes es
reanudar esa relación, que vuelva a estar en armonía, que esté restaurada y que tengamos paz. Nuestros pecados perdonados en el presente significan paz. Ese es el punto número 2. En el punto número 1, el pecado perdonado en el pasado significa no más condenación, pero en el presente significa paz. Mira lo que dice este otro pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, perdonados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, recuerda que la bendición del pecado perdonado en tiempo presente va a significar para ti paz. Paz para ti y paz para mí. Pero también la Biblia dice que hay perdón para los pecados del futuro. Ya nuestros pecados que vamos a cometer mañana o pasado mañana o dentro de 5 años también ya han sido cubiertos por Dios. Hay un pasaje en Santiago que dice que Dios no cambia, Dios no es voluble, no hay en Él sombra de variación. Cuando la Biblia dice que Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso habla del carácter de Dios. Eso habla de un Dios que no cambia de acuerdo con nuestra actuación. Lo que Dios decide hacer por nosotros tiene que ver con su carácter y no tanto con nuestra conducta. Pero Él nos anima a que ya no pequemos. Él nos anima a que en el futuro busquemos crecer más bien en caminar en santidad con Dios. Hay seguridad de salvación y hay seguridad de que en el futuro disfrutaremos de ese perdón de Dios, porque Jesús dijo en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy pues a preparar un lugar en el cielo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El anhelo de Dios es que estemos en su presencia por toda la eternidad. Por eso los pecados perdonados en el futuro nos dan la seguridad de esa promesa de vida eterna, de esa promesa de reinar y de disfrutar con Jesús. Apocalipsis 21:27 dice de la siguiente manera, déjame leerte este pasaje: no entrará en la ciudad santa, no entrará nadie en el cielo, ni ninguna cosa inmunda, ninguno que haga abominación y ninguno que diga mentiras. Solamente podrán entrar al cielo aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y sabes quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Aquellos a quienes sus pecados les fueron perdonados. Aquellos que en un día reconocieron a Jesús y le pidieron: Dios, sé tú mi Salvador y perdona todos mis pecados. ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué bendición! ¡Qué seguridad sentimos como hijos de Dios! Que también parte de nuestra identidad en Él es que tú y yo somos perdonados en Cristo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Estos pecados perdonados nos dan paz, nos dan seguridad y nos recuerdan que para ti, para mí, ya no hay más condenación. Pero déjame darte una palabra de precaución. A ver si sale aquí en la pantalla la palabra de precaución. Quiero que veas lo que dice Romanos capítulo 6. Si quieres viajar conmigo en la Biblia a este pasaje. Si tú y yo ya hemos sido perdonados, eso quiere decir, o más bien no quiere decir, que ahora tienes libertad para pecar. Algunas personas interpretan esta bendición de que eres perdonado en Cristo para decir: ah, bueno, pues Cristo ya me perdonó mis pecados pasados y dice que me perdona también
los que cometo ahora y los que cometeré en el futuro, bueno, pues entonces órale, vámonos a pecar, se ha dicho. Esa no debe ser la actitud, esa no es la enseñanza del perdón de Cristo sobre nuestras vidas. No es una licencia para pecar, no debe dar lugar al libertinaje. Ser perdonado en Cristo significa que ese perdón debe ser nuestra motivación para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Romanos 6, capítulo 6, verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta de Pablo es en el verso 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Eso ya no se puede hacer, eso ya no se debe hacer. No abuses de la gracia que te ha sido dada, hermano. No tomes la gracia para convertirla en libertinaje. No abuses del perdón que Jesús te dio. Más bien, toma ese perdón como tu motivación para ya no fallarle. Dice también Romanos en el capítulo 6, pero en el verso 15: ¿qué pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta de Pablo también es igual que en el versículo anterior: en ninguna manera. De ninguna manera. Ahora nosotros debemos vivir como esclavos de aquel que nos libertó del pecado. Y esa esclavitud en Cristo significa una vida de santidad, una vida que sirva para honrarle. Dice el versículo 22 de Romanos 6: ahora que ustedes han sido libres del pecado y convertidos en esclavos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. A eso nos llama Cristo. Esa es la gran enseñanza de una vida perdonada, que ahora debemos vivir el tiempo que nos resta aquí en la tierra, caminando en triunfo, en santidad. Ese debe ser el fruto principal, la santificación continua de nuestro ser, a tal punto que cada día tú te parezcas más a Jesús y yo me parezca más a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que vamos a recordar hoy cuando estemos celebrando la cena del Señor. Cuando tomemos este jugo de uva, recordemos que esa sangre produjo ese perdón para todos nosotros. Cuando estemos partiendo el pan, recordemos que ese cuerpo fue partido, quebrado por amor a nosotros. El costo de nuestro perdón fue altísimo, costó la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, no desperdiciemos esta enorme enseñanza que Dios nos da. Eres perdonado para vivir conforme a la vida que agrada a Dios. Y algo más para terminar: si tú fuiste perdonado por Cristo, debes recordar que debes de imitarlo. Nuestra vida aquí en la tierra nos va a llevar por muchas relaciones. Algunas de ellas se quebrantarán, algunas de ellas se romperán, pero acuérdate que hemos sido llamados tanto a pedir perdón como a perdonar a aquellos que nos han ofendido. En muchas ocasiones te tocará a ti ser el ofensor y tendrás que pedir perdón, pero en otras ocasiones tú serás el ofendido y entonces te tocará perdonar. ¿Sabes cómo es que puedes pedir perdón y perdonar? Cuando entiendes que fuiste perdonado en Cristo. Así como Cristo, perdónense también los unos a los otros. Qué maravillosa enseñanza. Espero que en este día tan especial, en toda esta semana que hemos vivido de Semana Santa, recordando todo lo que Jesús hizo en esa última semana, y especialmente el sacrificio en la cruz y hoy la resurrección, entonces puedas animarte
a participar de la cena del Señor con gozo, con alegría, con entendimiento. Vamos a orar y después de esta oración, entonces estaré guiándoles para que podamos celebrar juntos la comunión. Dios, te doy muchas gracias. Muchísimas gracias por perdonarnos. Gracias por no dejarnos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Gracias, Señor, por ya no llamarnos tus enemigos. Ahora somos tus amigos. Ahora somos perdonados. Perdonados de todo. Perdonados del pasado, del presente y del futuro. Perdonados por siempre, porque ese es tu carácter. Tú no cambias, Señor. Tú no eres voluble. Tú no dices hoy sí te perdono y mañana ya no. Tu palabra es firme. Tu palabra es justa. Tu palabra es verdadera. Cuando tú tomas una decisión, Señor, nada te hace cambiar de parecer. Podemos confiar en que tu palabra es fiel. Sabernos perdonados del pasado nos libra de condenación. Gracias, Dios. Gracias por enterrar esos pecados en lo más profundo del mar. Sabernos perdonados en el presente nos da la oportunidad de reconciliarnos, de buscar la paz contigo, de que cuando te fallamos, Dios, podamos confesar y arrepentirnos y reanudar ese caminar contigo en paz. Gracias, gracias por darnos paz. Sabernos perdonados, Señor, en el futuro nos da seguridad. Seguridad de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Seguridad de que triunfaremos, Señor, ante cualquier adversidad. Seguridad de que tú nos preparas un lugar en el cielo para estar contigo para siempre. Señor, recuérdanos que el perdón y la gracia no son la excusa para seguir pecando. Al contrario, en vez de ser la excusa o de ser vistos como la excusa, deben ser vistos como el motor, el impulso, el ánimo que necesitamos para ya nunca más pecar y caminar en santidad contigo. Tu perdón y tu gracia también son la fuerza que nos debe motivar para perdonar cuando nos ofendan y para pedir perdón cuando nosotros ofendemos a otros. Gracias por esta gran verdad. Siembra esta semilla en nuestro corazón junto con las otras tres. Y Padre, ve produciendo en nuestro corazón, ve regando esa semilla para que se forme un árbol frondoso, alto, grueso, fuerte, con raíces profundas de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Bendice, Señor, ahora este tiempo de comunión contigo, pero también los unos con los otros, como familias que somos en Cristo Jesús. Amén y amén.